Y bueno, en lo de ahora vamos a ver todo lo referente como espacios vectoriales, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablemos de espacios vectoriales es cómo no se definen, ¿ya? Y lo primero, aquí no tenemos una definición básica, que nos dice que un espacio vectorial real, ¿ya? Es un conjunto no vacío, que le vamos a denominar B, por ejemplo, en el cual están bien definidas dos operaciones que van a ser la multiplicación y la suma, o la suma y la multiplicación, ¿ya? En este caso va a ser adición, denotada por una suma, y la multiplicación, en este caso una multiplicación por escalar, ¿ya? Denotada por un puntito, ¿ya? Y aquí nos dan una serie de propiedades. Entonces, por ejemplo, acá me dice, para todo elemento X y Z perteneciente a B, o sea, a nuestro espacio vectorial, tenemos la propiedad de la asociatividad. O sea que si decimos X más en un paréntesis y más Z, es lo mismo que decir X más paréntesis, esos paréntesis, y el Z aparte. Es como que podemos cambiar el paréntesis. Esa es la propiedad de la asociatividad. Luego tenemos la propiedad de la conmutatividad, como decir x más y tendría que ser igual a y más x. ¿Ya? Eso sería como conmutatividad, el segundo. La tercera tendría que ver como con la suma del neutro aditivo. ¿Qué es un neutro aditivo? Es un número que al sumarlo nos da el mismo resultado. O sea, en este caso el neutro aditivo sería como el cero, por ejemplo, para los números reales. ¿Ya? En este caso lo simbolizan con un teta. Todo espacio vectorial debiese tener como un neutro aditivo, ¿ya? Neutro viene de que queda igual y aditivo de adición, o sea, como que al sumar algo nos va a quedar igual, ese neutro aditivo sería como nuestro cero, ¿ya? O sea, x más cero nos tiene que dar necesariamente ese x, ¿ya? Ahora también dice x más menos x nos da el neutro aditivo. En este caso estamos definiendo como lo que es el inverso aditivo, este menos x, ¿ya? El inverso aditivo siempre es el mismo número, pero con el signo cambiado, ¿ya? O sea, si a tu x tú le cambias el signo sería como un menos x. Y siempre que tú sumes un número con su inverso aditivo, esto nos va a dar el neutro aditivo que sería como nuestro cero, ¿ya? Eh, la siguiente nos dice que, bueno, cuando estamos multiplicando por algún escalar, nosotros como que podemos de alguna forma como juntarlos, ¿ya? Esto sería como casi que una asociatividad, pero en la multiplicación, ¿ya? Eh, y la siguiente tiene que ver como con la distributividad, ¿ya? Por ejemplo, este alfa que está multiplicando lo que tenemos aquí dentro como un x más y, fíjate que aquí el alfa va a multiplicar a todos los términos que tengas dentro de tu paréntesis. Recordar un poco que los términos siempre están separados por un más o un menos. Entonces, dentro del paréntesis tú tienes un término x más, ahí tienes el otro término, el y. ¿Ya? Entonces, fíjate que el alfa se distribuye en ambos. O sea, ahí tendríamos el alfa en ambos y ahí está el x y el y. ¿Ya? Pero ambos ahora van a estar multiplicados por separados con el alfa. Eso sería como la distributividad. ¿Ya? Y podríamos aplicar la misma distributividad, tanto como en un escalar que se distribuye en dos vectores o dos escalares que multiplican a un vector x, ¿ya? Entonces, fijémonos que aquí está el x, lo mismo, pero ahora se genera la distribución con los escalares que teníamos ahí, ¿ya? Nos da como observaciones que dice que se denota b, más, punto al espacio vectorial de la adición y la multiplicación por escalares dados, pero en general se notará siempre como b. El cuerpo de los reales puede ser también como complejo o puede ser también racional, donde hablamos de un espacio vectorial, bueno, complejo o racional respectivamente, y nos centraremos en general en espacios reales, y los elementos de un espacio vectorial serán llamados vectores, mientras que los elementos mientras que a los elementos del cuerpo de los reales serán llamados escalares, ¿ya? O sea, por lo general los reales van a ser como nuestros elementos, les vamos a llamar como vectores. Bueno, más adelante vamos a ver que tenemos varios tipos de espacios vectoriales, no solo reales, ¿no? Como los polinomios, las matrices, ¿ya? Y nosotros a esto los podemos multiplicar por un escalar que vendría siendo simplemente un número que va como a amplificar o va a simplificar, va a ser más pequeño un vector que nosotros le estemos dando, ¿ya? Acá nos da algunos ejemplos. Un conjunto de todos los vectores con n coordenadas va a ser denotado por r elevado a n, ¿ya? Con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en un espacio vectorial. Otro conjunto que tenemos como espacio vectorial va a ser el conjunto de las matrices de orden m por n, ¿ya? Denotado como las matrices m por n.
con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en un espacio real, ¿ya? Y el otro también, otro conjunto que vamos a utilizar mucho va a ser el conjunto de los polinomios, ¿ya? El polinomio con grado igual o menor a n, lo vamos a denominar como el espacio del P, de los polinomios de grado n, o sea, P sub n, espacios reales. Con lo mismo, las operaciones usuales de suma, multiplicación, escalar por dentro de este espacio real, ¿ya? Acá tenemos algunas actividades. eh, Estos van a quedar así como pendientes, ¿sí? ¿Ya? También nos menciona algunas propiedades. Por ejemplo, delante habíamos hablado algo como del elemento neutro, que es este como teta. El elemento neutro dentro de cualquier espacio vectorial va a ser siempre único, ¿ya? Lo otro, para cada vector b perteneciente a nuestro espacio vectorial vamos a tener un opuesto denominado menos b y va a ser único. Ese menos b es lo que denominamos como el inverso aditivo, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Que si aquí, por ejemplo, tenemos que U más W es igual a B más W, de cierta forma, es como que el U y el B van a ser iguales. Es como que si nosotros eliminásemos este W porque está en ambos lados. Entonces, el U tiene que ser necesariamente igual al B. ¿Ya? El cero, el escalar cero, multiplicado por cualquier vector, siempre nos va a dar como nuestro elemento neutro. Como nuestro cero, pero nuestro cero dentro de nuestro espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, entender, ojo, que el cero escalar es distinto del cero o el teta de nuestro espacio vectorial, como nuestro vector nulo. ¿Ya? Es distinto. Ahora, el alfa, un escalar cualquiera, multiplicado por nuestro teta, que sería como nuestro elemento neutro, siempre nos va a seguir dando nuestro elemento neutro, nuestro vector neutro. ¿Ya? Otra cosa es que si tenemos que alfa por x nos da nuestro vector neutro, implica necesariamente que el alfa es cero, el escalar, o que el x es el vector neutro, o que ambos pueden ser el cero y el neutro, ¿ya? Eh, Uno de los dos, a lo menos, tiene que ser el cero o el vector neutro, ¿ya? Eh, si nos dicen que alfa, por ejemplo acá, en esta propiedad, que si alfa por b es igual a alfa por w, y el alfa es distinto de cero, necesariamente el b y el w van a ser iguales. O sea, como aquí podemos eliminar el alfa y nos quedaría algo así como que el beta sí o sí sería igual, perdón, el b sería igual al w, ¿ya? Y acá lo mismo, si alfa por b es igual a beta por b, lo mismo, como que podríamos, como si, y siempre y cuando el b, el vector sea distinto al neutro, necesariamente el alfa y el beta van a ser iguales. ¿Ya? Esa es la primera parte como relacionado con lo de espacios vectoriales. Luego que viene, tenemos la parte de subespacios vectoriales. ¿Ya? Cuando hablamos de subespacio vectorial, aquí como lo define dice, bueno, tenemos primero nuestro espacio vectorial, nosotros vamos a tener un subconjunto de ese espacio vectorial. A ese subconjunto le vamos a denominar S. Se dice que ese es un subespacio vectorial de B, ¿ya? Si es que sigue cumpliendo las propiedades de suma y de multiplicación por escalar dentro del espacio que nosotros lo teníamos contenido, ¿ya? Ahora, la definición específica de un subespacio vectorial cumple con todas las propiedades de un espacio vectorial, ¿ya? Lo cual resulta un proceso largo y por esta razón se va a hacer uso de las siguientes propiedades. Se dice que vamos a tener un espacio vectorial B, que va a ser como el global, ¿ya? Y ese va a ser un subconjunto de B, ¿ya? Ahora, ese va a ser un subespacio vectorial de B si solo si se verifican las siguientes tres propiedades. Lo primero, que ese, que es nuestro subespacio vectorial, es distinto de vacío. O sea, tenemos que tener a lo menos un elemento dentro de nuestro subespacio, ¿ya? Lo otro, que si nosotros tenemos cualquiera dos vectores dentro de nuestro subespacio S, si nosotros sumamos esos dos vectores, el resultado tiene que seguir siendo parte del subespacio vectorial, ¿ya? Tiene que seguir cumpliendo, espera un poquito, tiene que seguir cumpliendo aquí como con las propiedades, ¿ya? Lo que tenemos aquí. Y por último, tenemos que, si tenemos un escalar alfa, ¿ya? En este caso tendríamos algo así como para cualquier alfa, y para cualquier elemento que tengamos dentro, cualquier vector dentro de nuestro subespacio S, alfa multiplicado por ese vector también tiene que pertenecer a dicho subespacio vectorial.
¿ya? O sea, la multiplicación de un escalar por cualquier vector dentro de nuestro subespacio tiene que seguir perteneciendo a nuestro subespacio, tiene que seguir cumpliendo con las propiedades de dicho subespacio, ¿ya? Bueno, aquí nos dan algunos ejemplos para analizar si es que dentro del subespacio que nos están dando sigue siendo es o no un subespacio vectorial y hay que verificar las tres propiedades anteriores, ¿ya? Ahora, como observación nos dice, si un subconjunto S de un espacio vectorial B no tiene al vector nulo, entonces ese inmediatamente no es un subespacio vectorial de B, ya que no cumpliría con todas las condiciones. Por lo general, esta es la primera que se comprueba, si es que contiene al vector nulo. Si no lo contiene, entonces descartamos inmediatamente al subespacio vectorial, ¿ya? Em, bueno, aquí más de lo mismo, ya analizar si el conjunto es o no subespacio vectorial. Nos dice también como observaciones que si B es un espacio vectorial, entonces tiene al menos dos subespacios vectoriales. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos dos? Serían los llamados triviales. O sea, sería por un lado, este que está aquí, sería como nuestro, digámoslo así, no es el vacío, porque es un subespacio vectorial que contiene el vector nulo. Eso quiere decir, no es como vacío, por si acaso. Es un subespacio que contiene el vector nulo. Para empezar, primero, ese sería como el primer subespacio vectorial que podría existir y a lo mínimo, o sea, como mínimo tendríamos a ese, y por otro lado también tendríamos como el vector B, ¿ya? Que sería el vector B, sería como, o sea, como subespacio vectorial al propio espacio vectorial, ¿ya? O sea, el espacio, un espacio vectorial, como subespacio vectorial puede presentarse a sí mismo como subespacio vectorial también, ¿ya? Lo otro es que nos dice que los únicos subespacios vectoriales de R2 son los triviales, y toda recta que contiene al origen. Ya. em, bueno, para entender esto un poco, tendríamos que verlo un poco como de manera geométrica, ¿ya? En el sentido de que cuando nos habla de R2, nosotros podemos hacer un plano cartesiano, en donde cada uno de estos puntitos vendría siendo como un elemento de R2, ¿ya? Entonces nos está diciendo aquí que cuando nos dice que los únicos subespacios vectoriales de R2 son los triviales, y toda recta que contiene el origen, cualquier recta o vector que pase por el origen, de cierta forma, va a seguir perteneciendo como al subespacio vectorial, ¿ya? Y esto es importante porque, por ejemplo, como dijimos, tiene que pasar por el origen. Entonces, hagamos un ejemplo. Trivialmente o de cierta forma, cuando uno suma un vector, lo suma con otro vector, cuando uno genera las sumas de estos, geométricamente uno tiene que colocar un vector en la puntita del otro y después uno simplemente genera como la suma de ambos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la suma sería de fin a principio, pero no sé si se entiende que esto sigue partiendo como del origen. ¿Ya? Entonces, el hecho de que siga partiendo del origen sigue como siendo parte del subespacio vectorial. Eso se cumpliría para cualquiera elemento que estemos sumando. Lo siguiente dice que los únicos subespacios vectoriales de R elevado a 3, en este caso tenemos tres dimensiones, son los no triviales, y sería también lo mismo, toda recta que contiene el origen y todo plano que contiene el origen. O sea, lo importante es que pase por el origen. Si pasamos por el origen, podemos sumar cualquiera, dos subespacios, dos vectores que pasen por el origen y van a seguir pasando por el origen, por lo tanto van a seguir siendo parte del subespacio vectorial de R elevado a n, en este caso R elevado a 3. Y luego tenemos los subespacios más importantes que serían como la suma y la intersección. Ya, esto venía viéndose ya como del álgebra anterior. Lo primero, cuando hablamos de una intersección, ¿a qué nos estaremos refiriendo? La intersección siempre habla de dónde se juntan dos elementos, donde se juntan dos subconjuntos, en este caso, donde se juntan dos subespacios vectoriales. En este caso, para que un elemento B pertenezca a esta intersección, tiene que pertenecer tanto a S como pertenecer a B. ¿Ya? Tiene que pertenecer a ambos. ¿Sí? Eh, ahora, la suma, ¿qué nos dice aquí de la suma? Que dice que es un vector B perteneciente al espacio vectorial B, va a ser siempre y cuando un S más T nos dé como resultado a B, ¿ya? Donde el S pertenezca al subespacio S y el T pertenezca al subespacio T. De cierta forma, la suma de dos espacios vectoriales nos tiene que dar como resultado a un vector B
que resulte necesariamente de la suma de dos vectores pertenecientes a cada uno por separado. Que más adelante lo vamos a ver, tiene que ver como el resultado de sumar dos bases dentro de cada subespacio vectorial. ¿Ya? Aquí lo dice en general, U, esta U que tenemos aquí, que sería como la unión de dos subespacios, dice que no es un subespacio vectorial de B, ¿ya? Solo bajo ciertas condiciones lo será, ¿ya? Y el resultado, por ejemplo, se plantea a continuación y nos dice que si S y T son subespacios vectoriales del espacio B, entonces S unión T, o sea, la unión de esos dos subespacios vectoriales, se va a dar sí y solo sí S, de cierta forma, es un subconjunto de T. Ese símbolo significa subconjunto. ¿Qué quiere decir subconjunto? Quiere decir que S esté contenido dentro de T o que T sea un subconjunto de S. Que T esté dentro de S. ¿Ya? De esa forma, es la única forma en que nosotros podríamos como eventualmente unir un subespacio vectorial con otro. De lo contrario, no siempre va a dar. ¿Ya? Ya, aquí nos da algunos ejercicios como de suma e intersección de espacios vectoriales. Ya, entonces, en la parte de suma directa, hay que entender de que primero tenemos una suma de dos subconjuntos, ¿ya? Se dice que si S y T son dos subespacios vectoriales del espacio B, se dice que la suma de ST es directa siempre y cuando, al estar sumando estos dos subespacios, la intersección de ambos sea nula, ¿ya? Y en tal caso, se escribe la suma, pero rodeado aquí como un circulito, este símbolo, así como una suma, pero rodeada de un círculo. Eso sería una suma directa, siempre y cuando entre S y T no haya intersección, ¿ya? Ahora dice, si la suma entre S y T es directa, entonces cada vector de S más T puede ser escrito de manera única como una suma de un vector de S más uno de T. ¿Ya? Em, Esto es importante como que se exprese como de una manera única. ¿Ya? Acá nos dan algunos ejemplos de eso. ¿Ya? La suma de los espacios vectoriales S y T no es directa. ¿Por qué? Y aquí nos dicen que en este caso, si generamos la intersección entre ambos, se va a dar esta condición, que z va a ser igual a 2x y el y va a ser igual a 3x, pero nos damos cuenta que en este caso, eh, ¿cómo se llama? Sí, porque nos damos cuenta que en este caso ambos contienen al elemento neutro, ¿ya? Entonces sí tendrían intersección entre ambos, ¿ya? El neutro, el 000 está en S y el 000 también está en T. Entonces, como están ambos, ya no es una suma directa, ¿ya? Porque para que sea directa, no tendría que haber una intersección, ¿ya? Por lo tanto, no sería una suma directa, ¿ya? Se plantea lo mismo, verificar acá, no, otro ejemplo. Ya, mira. Ahora viene la parte entonces de combinación lineal, donde, bueno, de manera así como más formal, estaremos diciendo que sea B un espacio vectorial, ¿ya? Y tendríamos a B un subespacio vectorial de B con vectores B1, B2, de B1 hasta Bn, ¿ya? Dice que el vector B va a ser combinación lineal de los elementos de B, del subespacio B, que estamos analizando B larga, si existen escalares alfa, alfa 1, alfa 2, alfa, hasta alfa n, tales que si logramos multiplicar cada uno de los elementos que están contenidos en el subconjunto B larga, nos dé como resultado al V, ¿ya? Entonces, yo igual tratar de expresar esto, por ejemplo. Si nosotros tenemos el subespacio vectorial de R elevado a 2, ¿ya? Entonces, a ver, esto lo voy a anotar de nuevo. Si yo tengo dentro de mi subespacio B, tengo los vectores 1, 0 y tengo el vector 0 y 1, ¿ya? No sé, supongamos que a mí me piden sacar el vector 8 y 4. En este caso es muy sencillo analizar de que, por ejemplo, yo necesito un alfa multiplicado por 1, 0 más bueno, te le voy a poner mejor, alfa 1 más un alfa 2 multiplicado por mi segundo vector, y que esto me dé como resultado al 8 y 4. Entonces, es fácil es ver en intuitivo que el alfa está multiplicado con la primera coordenada. Entonces, necesariamente el alfa 1 tendría que ser 8, ¿ya? Para que 8 por 1 me dé 8 arriba, y necesariamente aquí el alfa 2 multiplicado por el elemento de abajo
me dé 4, el alfa 2 debería ser 4, ¿ya? Por lo tanto, podría yo decir fácilmente de que el 8,4 es combinación lineal de mis vectores 1, 0 y 0 y 1. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Ya, hagamos un ejercicio de lo mismo. Muestre que son combinaciones lineales, va a depender aquí cuál estemos analizando. Ahora, ¿qué nos dice acá? Si A es un conjunto de vectores del espacio vectorial B, entonces el conjunto generador, ¿ya? El conjunto generador de A que es, dice que son todos los elementos de B pertenecientes al espacio vectorial B, donde B es combinación lineal de todos los elementos de A. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro elemento A, de nuestro subespacio vectorial A, nosotros vamos a tener las bases, por así decirlo, como los elementos básicos, y con esos elementos, todas las posibles combinaciones que podamos formar van a ser parte del conjunto generador de A, ¿ya? Y este va a ser un subespacio vectorial de B llamado subespacio generado por A. Entonces, nos dice que si ese es el espacio generado por A, entonces al conjunto A se le llama sistema de generadores del espacio vectorial S, ¿ya? Y no se debe confundir el espacio vectorial con un sistema de generadores para él. El último es un conjunto que permite crear a cada elemento del espacio vectorial mediante una o infinitas combinaciones lineales, ¿ya? ¿Cómo sería esto? A ver, no se debe confundir al espacio, sí, pues, al espacio vectorial con un sistema de generadores para él, ¿ya? El último, que es el sistema de generadores, es un conjunto que permite crear a cada elemento del espacio vectorial, ¿ya? Em, por lo general, un espacio, a ver, ¿te acuerdas cuando nosotros, bueno, esto viene más adelante, pero el espacio vectorial tiene como unas bases, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vemos el espacio vectorial estaría dado simplemente por las bases. Mientras que el sistema de generadores para él serían como todas las posibles combinaciones que podemos generar con esas bases. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice que como que no lo confundamos, que no va a ser lo mismo. Ya, aquí nos da más ejemplos de lo mismo. Y nos dice que si ese es el conjunto de generadores de A y B el conjunto de generadores de B, entonces S más T va a ser el conjunto de generadores dados por A y por B. ¿Ya? O sea, va a ser al final la unión de todos los elementos que estemos generando entre ambos. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ahora viene la parte de dependencia lineal, eh, dependencia o independencia lineal. Y nos dice acá que tenemos un conjunto B con vectores de B1 hasta Bn, dice que es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, no todos nulos, ojo con eso, de modo de que al generar una combinación de estos podríamos eventualmente llegar al vector nulo combinando todos los elementos que tenemos dentro de nuestro espacio B. Eso quiere decir que necesariamente dentro de nuestro conjunto B tendríamos al menos un vector que se puede formar como combinación de los anteriores, ¿ya? Otra forma de verlo es que el conjunto B, en este caso de los vectores B1 a Bn, es linealmente independiente si al hacer como este cálculo de intentar hacer de que alfa 1 por B1, la sumatoria de todos nuestros elementos multiplicados por algún escalar para que nos dé nulo, la única opción para que esto sea linealmente independiente es que todos nuestros alfa sean iguales a cero. Si llegamos a que nuestros alfa son todos ceros, entonces el conjunto sí va a ser linealmente independiente. De manera contraria, si nosotros llegamos a alguna combinación de alfas que sean distintos de cero, entonces el conjunto necesariamente va a ser linealmente dependiente. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice que es independiente eh, si este sistema tiene una única solución. ¿Ya? Será linealmente dependiente si dicho sistema tiene infinitas soluciones. No, más de lo mismo, entre lo que explicamos recién. Todo conjunto con un único vector no nulo es linealmente independiente, ¿ya? Ahora, todo conjunto con dos vectores no nulos y no múltiplos entre ellos es linealmente independiente, ¿ya? Eh, si tenemos entonces, siempre que haya uno que sea múltiplo de otro es porque necesariamente va a ser una combinación lineal y por lo tanto linealmente dependiente. Todo conjunto que contenga el vector nulo es linealmente dependiente, ¿ya? Entonces aquí nos dice que, de cierta forma, el hecho de que contenga un vector nulo
nosotros podríamos considerarlo ya como linealmente dependiente por el hecho de que a un vector cualquiera tú lo multiplicas por el menos uno y al sumarlo, por eso mismo te va a dar el nulo sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que tengamos contenido del vector nulo dentro de un subespacio vectorial quiere decir que sí o sí eso va a ser linealmente dependiente. Ahora nos dice que el conjunto vacío, ¿ya? Es linealmente independiente, ¿ya? Porque la única combinación posible que tenemos sería un elemento vacío, ¿ya? Un conjunto es linealmente dependiente si y solo si existe al menos un vector que es combinación lineal del resto del conjunto de vectores, ¿ya? O sea, lo que hablamos delante, el hecho de que tengamos combinaciones lineales dentro de un determinado subconjunto, eh, o de un determinado conjunto, quiere decir que vamos a necesariamente tener una dependencia lineal de los elementos. El hecho de que podamos formar un elemento a partir de otros nos habla inmediatamente de que tenemos dependencia lineal. Ya, acá tenemos algunas actividades propuestas. Ya, lema de dependencia lineal nos dice aquí que si tenemos un conjunto A con vectores que van desde el B1 hasta el Bn, es un conjunto linealmente dependiente donde BJ va a ser una combinación lineal del resto de vectores de A. Entonces, el conjunto generador de A va a ser igual al conjunto de generador de A si es que eliminamos ese vector que es combinación de los anteriores. ¿Ya? O sea, por eso el hecho de que tengamos tengamos un conjunto que sea un elemento que sea linealmente dependiente de los demás, como este puede ser formado por los demás, que lo eliminemos de lo mismo, ¿ya? Porque, como dijimos, el conjunto de generadores nos da todas las posibles combinaciones de elementos que podemos formar a partir de nuestros elementos base, ¿ya? De cierta forma yo lo asocio un poco como a la idea de los Lego, ¿ya? El hecho de que tengamos nosotros como piezas de Lego y que tengamos una pieza que esté formada por unas piezas bases, da lo mismo esa pieza que es combinación de la otra, como que ya la podemos formar con las que ya tenemos, entonces que la eliminemos da lo mismo, podemos formarlas con las otras piezas básicas, ¿ya? Y lo mismo trata de explicar un poco esta parte, ¿ya? Que si eliminamos esa pieza compleja, que es como combinación de todas las anteriores, eh, no va a interferir en el conjunto generador, puesto que con nuestras piezas básicas ya podemos formarla como de manera, digamos así, como manual, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver la parte de base y dimensiones de un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Un subconjunto A de un espacio vectorial B es una base de B si, primero, A es linealmente independiente, ¿ya? Y lo otro dice que el conjunto de generadores de A nos da B, ¿ya? Dice, además, si A es una base de B, se llama dimensión de B a la cardinalidad de A, lo cual denotamos como dimensión de B. Ya, analicemos esto por partes. Lo primero nos dice que A es linealmente independiente. Eso quiere decir que cada uno de los elementos que conformen a A tienen que ser linealmente independientes entre sí. ¿Ya? O sea, no puede haber un vector dentro de A que sea combinación lineal de otro vector o de varios vectores que estén dentro del subconjunto. ¿Ya? Todos los elementos base dentro de A tienen que ser linealmente independientes. Y lo segundo es que nosotros con esos elementos que tenemos de A, que son como nuestra base, los elementos base, tenemos que ser capaces de, con esos elementos, formar cualquier otro elemento dentro de nuestro espacio vectorial B, ¿ya? Eso sería como un poco entender lo que es como el conjunto, el tema de las bases, ¿ya? Ahora se dice que A es una base de B y se llama dimensión de B a la cardinalidad de A. La cardinalidad, cuando hablemos de cardinalidad, simplemente tenemos que entender como el número de elementos que tiene A, ¿ya? Ojo con esto, siempre hablamos de que, cuando hablamos de que algo es linealmente independiente, siempre hablamos del mínimo, ¿ya? El hecho de que agreguemos otro vector y ese vector sea linealmente dependiente de los demás, que lo podamos formar, ya no estaríamos hablando de una base, ¿ya? Cuando hablamos de base, todos los elementos que conforman a tu conjunto A, cada uno tiene que ser linealmente independiente del otro. O sea, no puedes formar ninguno como combinación lineal de los demás que tú tienes dentro. Entonces hay que entender un poco de esa forma la parte de base, ¿ya?
Entonces dice, por convención, aquí el vector, el conjunto vacío, es base del espacio trivial nulo, ¿ya? Y su dimensión es cero. Y lo otro, por ejemplo, el conjunto B, que aquí nos dice I, J, K, es una base de R3. Primero, entender que aquí el I se simboliza como, eh, aquí hay que entender esta partecita, que el I vendría siendo como nuestro vector como del X, que sería como este. El J vendría siendo como el que está asociado como a la Y, y el K el que está asociado como al Z, acá. ¿Ya? Entonces, que nos digan I tongo, que estamos hablando de ese vector, el 1,0,0. El J tongo sería el 0,1,0 y el K tongo sería 0,0,1. Nos dice aquí, cada espacio vectorial usual tiene una base especial llamada base canónica, ¿ya? Por ejemplo, la base canónica de R elevado a n son todos los elementos de 1, de 2, lo que sea, donde E sub i es la iésima columna de la matriz I sub n. Así, la dimensión de R elevado a n es n. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, eh, el vector R2, ahora simplecito, R elevado a 2, vamos a tener como base al 1, 0 y al 0, 1. ¿Ya? Si tuviésemos al R elevado a 1000, lo que sea, al R es 4, tendríamos como vectores canónicos, serían 1, 0, 0, 0, el otro sería 0, 1, 0, 0, el otro sería el 0, 0, 1, 0, y el otro sería el 0, 0, 0, 1. Estaría nuestra base como canónica. Y eso sea para todos los conjuntos de R elevado a n. ¿Ya? Y fíjense que siempre esto coincide con el número de elementos de la base canónica, coincide con la dimensión con el grado al cual estamos elevando n, ¿ya? Que eso es lo que finalmente se denomina como la dimensión, ¿ya? Por eso nos dice aquí que la dimensión de R elevado a n es n, ¿ya? Vamos a tener n vectores. Podemos hacer lo mismo también en la base canónica para los polinomios, ¿ya? Eh, no sé, pues, si estamos hablando de los polinomios de grado 2, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de los polinomios de grado 2, ¿qué tendríamos dentro de los polinomios de grado 2? Bueno, recordar que podría ser cualquier elemento que tenga un x cuadrado, porque estamos hablando del grado 2. A eso también tiene que tener cualquier x y tiene que también tener un 1, ¿ya? Recordemos entonces, no sé, si yo quiero formar el 3x cuadrado más x menos 8, es como que yo diga, ya, tomo al x cuadrado, lo multiplico por 3 y me da menos 3x. A eso le sumo mi segundo elemento, que sería el x, una sola vez. Ahí me queda listo. Y le sumo mi tercer elemento, o se lo resto en realidad, se lo resto 8 veces. Y ahí me daría el menos 8. Por lo tanto, esto que yo tengo acá vendría siendo como mi base. Por eso, y es como la base canónica, es como la base más sencilla. Ojo que hay distintos tipos de base, ¿ya? Esta es una sola, que es como la base más sencilla con la cual podemos formar algo, ¿ya? Eh, Tendríamos eso acá, por un lado. Y ojo con esto. Por ejemplo, acá en este polinomio, que es de grado 2, ¿cuántos vectores tengo yo dentro de de forma canónica aquí? Yo tengo 3. 1, 2, 3. Porque siempre la dimensión de un polinomio de grado n va a ser n más 1. ¿Ya? Siempre va a ser n más 1. Y lo otro, que la base canónica de los vectores, de las matrices en realidad, de m por n, va a ser, bueno, algo de la forma m por n en el sentido de que es como si fuesen vectores, pero ahora tenemos como más de una celda. ¿Ya? Fijémonos aquí, no sé, pues, los vectores 2 por 2, donde tendríamos aquí bueno, aquí va a ser más chico, los vectores de 2 por 2, en este caso, no sé, como bases canónicas, tendríamos como al 1, 0, 0, 0, tendríamos al 0, 1, 0, 0, después tendríamos 0, 0, 1, 0, y también tendríamos al 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Fíjense, 2 por 2 nos da 4. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 4 elementos. Y eso se extrapola como para cualquier otro. ¿Ya? Ahí tenemos entonces otro ejemplo y nos preguntan, por ejemplo, si es que esto vendría siendo una base para los polinomios de grado 2. ¿Ya? Y lo mismo aquí abajo, nos piden una base y dimensión para el subespacio generado por estos vectores.
Ahora, como observaciones, ¿qué tenemos? Que B, sea B un espacio vectorial de dimensión n, todo subconjunto de B con más de n vectores es linealmente dependiente. Ojo con eso. Entonces, ya entendimos el concepto de dimensión. Por lo tanto, ahora que entendemos dimensiones, de inmediato podemos ver si es que nos dan un determinado subespacio, podemos ver de que dependiendo de cuántos vectores tenga el conjunto que nos están dando, podemos ver de inmediato si es que al tiro, si es linealmente, perdón, si es dependiendo de la dimensión que tenga esto, podemos ver de inmediato si es que lo descartamos en el sentido de que sea independiente, linealmente independiente, ¿ya? No sé, pues, si estamos analizando el conjunto, no sé, pues, de Rn, de los vectores de R elevado a n, y decimos R elevado a 2, y nos pasan un subconjunto de R elevado a 2, pero nos pasan tres vectores dentro de ese conjunto, de inmediato nosotros vamos a decir que eso es linealmente dependiente, porque, por ejemplo, anteriormente dijimos que para cada espacio vectorial, por ejemplo, uno de R elevado a n, la dimensión siempre va a ser n, ¿ya? Eso es como dimensión máxima, ¿ya? Con n podemos formar entonces con n vectores vamos a poder formar el espacio vectorial de R elevado a n, ¿ya? Si estamos analizando el caso de R2, necesitaríamos solamente dos vectores. Si nos pasan un conjunto que tenga tres, de inmediato, como tiene más elementos que la base permitía, entonces decimos que es linealmente dependiente. Lo siguiente dice, todo subconjunto de B con menos de n vectores no genera B, ¿ya? O sea que si ahora por otro lado tenemos menos elementos, no vamos a poder generar a nuestro espacio vectorial, ¿ya? Entonces se dice que si ese es un subespacio vectorial de B no trivial, entonces siempre decimos que va a estar la dimensión dada de ese subespacio vectorial va a estar entre uno y n, ¿ya? Eso va a ser como la dimensión de ese subespacio vectorial, ¿ya? Nunca puede ser mayor la dimensión que el espacio vectorial propio, ¿ya? Un conjunto que nos entregue cualquiera siempre va a estar entre uno y n, ¿ya? Eh, vamos a ver, seguimos. Ya, teorema de Grassmann, ¿qué nos dice? Si S y T son dos subespacios vectoriales de B, entonces se dice que la dimensión de S va a ser la dimensión de S más la dimensión de T por separado, y esto le restamos la intersección, ¿ya? No, no mucho comentario. Ya, entonces ahora viene la parte de vector de coordenadas, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos nosotros como vector de coordenadas? De manera formal nos dice, sea B un espacio vectorial, y B está conformado por los vectores de B1 hasta Bn, ¿ya? Y es una base ordenada de B. Ojo con eso, tiene que estar ordenada. O sea, tú determinas ese orden, ¿ya? Pero tiene que tener un cierto orden que va a estar determinado. Se dice que si nosotros somos capaces de formar un vector B como una combinación lineal de todos los elementos anteriores, como alfa 1 por el primer vector, alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 y así sucesivamente, una combinación con todos los elementos que tenemos, dice que a los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n se les llama coordenadas de B respecto a B. Las coordenadas de B respecto de B. O sea, ¿cómo podemos formar nuestro vector B con respecto a nuestra base B, ya a nuestro conjunto B? Y ese vector se le va a denominar como el vector de coordenadas, ¿ya? Y fíjate que al final el vector de coordenadas sería como alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, ¿ya? Entonces, el vector de coordenadas nos está como diciendo, de cierta forma, eh, ¿cuántas veces yo tengo que considerar al primer elemento sumado con cuántas veces tengo que considerar al segundo y así sucesivamente? O sea, cuando yo necesite formar un determinado vector, yo tengo que ver de cierta forma con cuántas veces yo tengo que ir repitiendo cada uno de los elementos para que cuando yo los sume me dé como resultado el vector que yo necesito. Esa combinación de cuántas veces yo necesito repetir cada vector de mi conjunto B, ¿ya? Por eso se dice como una base ordenada, va a ser entonces el vector de coordenadas de- del determinado vector que a mí me estén pidiendo con respecto a la base que yo tenga, ¿ya? Eh, Aquí tenemos un ejemplo. Nos estaban dando esta determinada base y nos dicen que esta es una base de R3 y dice que se puede probar que el vector, no, no es el vector en realidad. Sí, el vector de coordenadas del vector 1,3, menos 2 es menos 1, menos 2 y 2.
Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Es como que al primero yo lo multiplico una vez por -1. Le sumo al segundo multiplicado por -2 y le sumo al tercero multiplicado por 2. Entonces podemos desarrollar esta operación. Sería como -1 por 1 menos 1, 0, -2 por el 1 menos 1, 1, y le sumamos el 2 por el 2, 0, 0. Entonces, si desarrollamos esto, ¿cuánto nos queda? El primero nos daría así como -1, 1, 0, más, el otro es -2 por el vector, sería aquí, -2 más 2 y 2, y el último sería 4, 0, 0. Ahora yo sumo todos estos elementos. Arriba me quedaría -1, -2, más 4. Sí. Abajo me quedaría 1, más 2, más 0. Y luego 0, más 2, más 0. Resultado final me quedaría 1, 3 y 2. Ah, ¿qué me equivoqué aquí? Ah, perdón, este era -2. Ahí me equivoqué. Era -2, o sea que este sería -2. Y el resultado sería -2. Y ahí está. Entonces, lo que nos está diciendo es como que para formar a este elemento, que es que yo tengo acá, para formarlo, mi vector de coordenadas sería -1, -2 y 2, porque a cada uno de estos elementos de manera ordenada yo tengo que multiplicar el primero por -1, sumarle el segundo multiplicado por -2 y sumarle el tercero multiplicado por 2. Eso sería más o menos el cálculo como de coordenadas de un vector con respecto a una base. ¿Ya? Bueno, y aquí se propone una actividad en base a lo mismo. ¿Ya? Ya, lo siguiente entonces es analizar lo que es producto interior y lo que es norma. Entonces, lo primero, vamos a ver entonces que si nosotros tenemos un espacio vectorial B, ¿ya? Que es un espacio vectorial real, ¿ya? Y una función de la forma, así como esas cositas que aparecen así como más y un menor y un menor, o un mayor y un menor, ¿ya? Se dice que va a ser una multiplicación de B por B y que nos va a dar un resultado real, ¿ya? Se dice que es un producto interior sobre B si se verifican todas estas propiedades. Entonces, primero nos dice que para cualquier vector B, el producto interior de B con B, de un vector consigo mismo, sí o sí tiene que ser un elemento, un número mayor o igual a cero, ¿ya? Ojo con esto. Nos está diciendo que el producto interior de B por B nos da R. Que nos dé R quiere decir que nos da simplemente un escalar, un número en una dimensión, ¿ya? Por eso se dice que el resultado del producto interior de cualquier vector B por B tiene que ser un elemento, un resultado mayor o igual a cero. Ya, nos dice que si eventualmente B, el producto interior de B con B nos da cero, quiere decir que B sí o sí es el elemento neutro, ¿ya? Dentro de nuestro conjunto, de nuestro espacio vectorial. Nos dice que para todo alfa y beta que pertenecen a R y para todo vector U, V y W pertenecientes a B, podemos generar esto que es como el producto interior de alfa U más beta B. Eso se multiplica con W, nosotros podemos generar como esta distributividad. Como, fíjense que el elemento U va a multiplicar al W, pero el escalar va a salir, ¿ya? Va a quedar fuera como el producto, podemos sacarlo dentro del producto interior. Y lo mismo con el segundo elemento, con el beta va a quedar fuera como escalar y va a quedar simplemente los elementos acá, que sería como el B con el W, ¿ya? Y por último, que para todo elemento U y B, se dice que el producto interior de U con B debiese ser igual al producto interior de B por U, ¿ya? O sea, en este caso sería como algo, el producto interior sería conmutativo, ¿ya? Acá nos están dando un ejemplo en Rn. Nos dicen que si U son los elementos de U1 hasta UN y B son de B1 hasta Bn, entonces el producto interior de esta función va a ser la multiplicación de cada UI por cada BI. ¿Qué quiere decir esto? El I te indica la posición, por ejemplo, acá. Este sería el 1 con el 1, y lo único que uno tiene que hacer es como multiplicar el primero con el primero, más multiplicar el segundo por el segundo, más multiplicar el tercero por el tercero, y así sucesivamente. En el caso de Rn, el producto interior es así, súper sencillo. Multiplicar el primero con el primero, segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así sucesivamente. ¿Ya?
No sé, pues si a mí me pidiesen el producto interior de, no sé, pues, el 1,3 con el 2 y 8, no sé, o un ejemplo. Lo único que tengo que hacer es tomar el primer elemento de cada uno, lo multiplico, 1 por 2, más los del segundo, el 3 con el 8, 3 por 8. Y ahora desarrollamos esto. 1 por 2 es 2, 3 por 8, 24, eso me daría 26. Eso es el producto integral, ¿ya? Eso al menos en el conjunto de R elevado a n, ¿ya? Eh, Ahora, en el caso de los polinomios, nos dicen que dependiendo del polinomio que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces el producto interior de la función va a ser lo mismo, ¿ya? Solamente en este caso vamos a considerar como los escalares que multiplican, ¿ya? Entonces en este caso sería como acá el producto interior de dos polinomios. Eso es el a sub i, quiere decir que es el escalar que multiplica a como tu x elevado a algo, ¿ya? Lo mismo el b sub i. Entonces, cuando estemos generando el producto interior, nosotros simplemente multiplicamos los escalares de cada uno de los elementos x elevado a i, ¿ya? Y lo tenemos que hacer para cada uno de los otros. Algo similar como al anterior, que hacíamos para vectores, pero ahora lo haríamos como para el caso de los polinomios. O sea, a ver, por ejemplo, si yo tengo el polinomio producto interior, no sé, así como algo así como x más 1, y tengo al 3x menos 2. El producto interior simplemente sería multiplicar los escalares. Aquí el escalar del x sería como un 1, que aunque no esté, siempre está ahí. Y el otro sería el 3, entonces sería como 1 por 3 más el producto interior de los otros escalares, que sería como el 1 por menos 2. Y ahora a desarrollar. 3 menos 2, esto nos da 1. Ahí estaría el resultado del producto interior. Esto sería en el caso de los polinomios. ¿Ya? Ya, y este se ve como más enredado. Dice, en las matrices de m por n, ¿ya? Se dice que el producto interior se hace aquí como el producto interior de dos matrices. Dice que es la traza de A transpuesta por B. Ya, lo primero, recordar un poco qué será la traza. La traza simplemente es como la suma de los elementos diagonales de tu vector. ¿Ya? Eso es la traza. ¿Ya? Ahora, nos dice AT, A elevado a T. Eso es la matriz A transpuesta. ¿Cuándo tenemos una matriz A transpuesta? Cuando nosotros como que sacamos como el simétrico esto, ¿ya? Con respecto a la diagonal. Como que la invertimos, pero con respecto a la diagonal. No hacia arriba ni hacia el lado, sino como en diagonal. La damos vuelta. Como que las columnas pasan a ser filas y las filas pasan a ser columnas. ¿Ya? Entonces, yo voy a generar una pequeña demostración para ver que al final es súper sencillo esto. Si yo tengo un vector A, que va a ser el A, B, C y D, y tengo otro vector B, que es el E, F, G y H. Ya, ¿cómo se multiplican dos vectores? Perdón, dos matrices. Primero, yo voy a calcular acá el A transpuesto. El A transpuesto sería que todo lo que son columnas, perdón, filas, pasan a ser ahora columnas. O sea, esto sería ahora AB. Y este CD pasaría a estar acá. C y D. El B está igual. Entonces, ahora yo lo primero que voy a hacer es multiplicar el A transpuesto por el B. Entonces, vamos a sustituir. Ahora yo tendría A, C, B y D. Y esto se multiplica con el E, F, G y H. Entonces, sería A por E más C por G. El segundo sería A por F más C por H. El de aquí abajo sería B por E más eh, D por G. Y el último sería B por G más D por H. Ahí sí. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a sumar estos elementos, que sería A por E más C por G más B por G más D por H. Oh, es que aquí me estoy equivocando en algo. Era B por F, es la única corrección. ¿Cuál era? B por F en el 2-2. Ahí está. Ah, ya. B por F. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar yo es que si nosotros volvemos atrás, ¿qué sería el A por E?
el A, mira, volvamos al inicio, nuestros vectores originales. ¿Qué sería el A por E? Primer elemento. Después tendríamos como al CG, ¿cierto? Esto de acá. ¿Qué sería ese? Como la multiplicación de... Al final es la multiplicación de todos los correspondientes. Por ejemplo acá, el BF, ahí está. ¿Y el último cuál sería? El DH. O sea, esto que nos está dando aquí, con esta fórmula, en realidad es que tengamos que multiplicar cada uno de los elementos por su correspondiente elemento en el otro. Y todo eso lo sumamos. ¿Ya? Entonces sería algo más o menos como sencillo. Y eso sería más o menos como al menos como de las operaciones más usuales que nosotros vamos a trabajar. Ahora nos dicen que si B es un espacio vectorial con producto interior, se llama norma, ¿ya? Al número B entero, o sea, al número B no negativo, ¿ya? Que sería al final como la raíz del producto interior del vector por sí mismo, ¿ya? Eso se le va a conocer como la norma de un determinado vector, ¿ya? Multiplicar con producto interior al vector por sí mismo y eso sacarle una raíz. ¿Ya? Algunas propiedades, entonces, nos dice que la norma para cualquier elemento B siempre va a ser mayor o igual a 0. Si la norma te da 0 es porque necesariamente el vector B que estás analizando es el vector nulo. Nos dice que si tenemos para cualquier alfa perteneciente a los reales y para todo elemento B perteneciente al subespacio B, se dice que la norma de alfa, por alfa el escalar, por el vector B, va a ser el valor absoluto de alfa por la norma de B. ¿Ya? Lo otro que nos dice es que el producto interior de cualquiera dos vectores U y B pertenecientes a B siempre va a ser menor menor o igual que la norma de U por la norma de B por separado. Y la última nos dice que el producto interior de la suma de un vector U más B siempre va a ser menor o igual también a la norma de U más la norma de B, ambas por separado. ¿Ya? Esas son como propiedades generales que se dan para la norma. Y aquí nos entregan otro ejercicio. Nos dice, calcula el producto interior entre esos dos que están aquí. Entonces, ahora ya no hacemos la operación de antes. Antes que hicimos fue como una demostración. Entonces, aquí simplemente vamos a anotar. Sería el primero con el primero. Aquí este con este. Acá este con este. Y aquí esto. Entonces, yo lo anoto ahí un poquito con color para que se vea. Sería 1 por 3 más menos 1 por 5 más 0 por 1 más 2 por 7. Entonces esto me daría 3 menos 5 más 0 más 14. ¿Y esto cuánto daría? 3 menos 5 es menos 2 y menos 2 más 14 me da 12. Entonces ahí estaría el producto interior de esos dos vectores en el caso de una matriz. ¿Ya?